Esta conferencia comenzará a grabarse. Ya, primero que nada, para saber, si bien es cierto, vamos a hablar sobre todo lo que es el comité, tenemos que saber qué es SCORP, ¿no? Entonces, SCORP es el Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz, como en sus siglas en inglés, que eso está en Committee on Human Rights and Peace. Pero también es importante que nosotros conozcamos la base de lo que es este comité, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Y qué son los derechos humanos? Tal vez muchos de aquí ni siquiera saben cuántos derechos humanos tienen, no saben, o tal vez sí sepan. Entonces, ¿puedes pasarle a la siguiente, por favor? Vamos a hablar un poco sobre la historia de los derechos humanos, qué es lo que pasó con los derechos humanos, por qué tenemos derechos humanos, entonces todo eso. Entonces, hablando de la historia de los derechos humanos, en realidad el hecho de decir que existan derechos humanos de tal o tal fecha es muy subjetivo tal vez porque en realidad los derechos humanos siempre han estado presentes, solamente que no han habido leyes escritas establecidas como tal. Más ya se veía aproximadamente que desde el año 539 a.C., con el apoyo de Ciro el Grande, en el que propuso una serie de reglas de convivencia para vivir en armonía entre seres humanos en ese entonces, en esa comunidad, en la que se llamaba el tema de ley natural. Luego, a lo largo de los años, hubieron bastantes sucesos importantes, entre ellos la Carta Magna, la Petición de Derecho, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, y hubo un evento muy importante que tal vez ustedes por historia sepan, y si no, pues aquí se los menciono. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 con la toma de la Bastilla en Francia. Aquí el concepto que alguna vez se tuvo de ley natural cambió a derechos naturales, por lo que pasaba que se estaban violentando bastante el tema de lo que había en estas personas que trabajaban en estas fábricas, ¿no? Entonces, luego vinieron diferentes sucesos y entre estos sucesos el tema de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en la que obviamente hubieron demasiada violación de derechos humanos en este entonces, ¿no? Como les digo, no estaba establecido como tal cuáles eran los derechos humanos, pero al momento de que acabaron las guerras mundiales se formó la Organización de las Naciones Unidas en 1945. Pásale a la siguiente, por favor. Y en 1948 se firma como tal el Tratado de la Declaración Universal de Derechos Humanos con el apoyo de esta mujer que pueden ver aquí, que es Eleanor Roosevelt, en la que se firma la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces nosotros como seres humanos tenemos 30 derechos humanos que están divididos de diferentes clasificaciones. Esta es la más aceptada, que son del 1 al 2, que son los derechos de libertad, igualdad y no discriminación; del 3 al 21, los derechos civiles y políticos; del 22 al 28, los derechos económicos, sociales y culturales; y del 29 al 30, que son los deberes, ley y ninguna otra interpretación de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho humano número 30 es muy importante. ¿Por qué motivo? Pues porque el que sea ninguna otra interpretación de la declaración es que no se presta a otros entendimientos, que no es algo que sea de manera objetiva o subjetiva, no me acuerdo, en la que se deba cambiar esta interpretación, ¿no? Que está bien establecido como tal lo que significa la declaración y cada derecho humano firmado en estos artículos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ahora, estos derechos humanos tienen principios. Esos son los principios de los derechos humanos. El hecho de que ya estábamos hablando con solamente Ciro el Grande en el año 539 a.C., ya decían que eran ley natural, ¿no? ¿Qué significaba o qué se entiende tal vez por natural al hablar de estos principios? Que pues todos los seres humanos tendríamos derechos, ¿no? Entonces aquí se dividen estos principios que son iguales y no discriminatorios porque es para todos, que no discrimina a ningún ser humano, que son universales porque todos en el mundo tenemos derechos humanos, que son inherentes porque nacemos con estos derechos humanos, inalienables porque nadie te puede quitar ningún derecho humano, indivisibles, interrelacionados, interdependientes, porque no puedes decir que tienes un derecho humano
y no sé, que tienes el derecho humano número 5, pero, pero decir que no tienes el derecho humano número 20, por decirlo así. Interdependientes, interrelacionados, porque el hecho de apoyar uno ya está favoreciendo el respeto del otro, y al igual que decir que violentar uno de tus derechos ya está violentando cualquier otro, porque entre ellos van de la mano y favorecen y son interrelacionados, interdependientes a que se pueda dar su constitución como tal, ¿no? Entonces, siguiente. Ahora es importante que conozcamos la diferencia entre delitos y violaciones de derechos humanos. Tal vez muchos aquí pensarán que los delitos los cometemos todos, el hecho de violentar algún suceso, con el tema de los derechos humanos, pero en realidad no es así. Los delitos van a ser eh, imputables a individuos particulares, es decir, nosotros podemos cometer delitos y eso está dentro de nuestro código penal, ¿no? Que se pueden prescribir y solamente van a ser juzgados por tribunales, más las violaciones, violación de derecho humano como tal, va a ser imputado al Estado o algún agente del Estado o por colaboración de estas personas del Estado, entiéndase, no sé, agentes policiales, el propio presidente, algunos ministros o gente que trabaje para y por el Estado, porque se supone que el Estado tiene 3 roles que les voy a explicar ahora. Con los derechos humanos. Entonces son imprescriptibles y pueden ser enjuiciados en organismos nacionales y jurisdicciones internacionales. Un claro ejemplo de esto es lo que sucedió con Fujimori. Fujimori está denunciado a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por exactamente violación de derechos humanos que sucedió en su época, ¿no? Con el tema de las esterilizaciones forzadas, con el tema de los diferentes ataques que hubieron a diferentes poblaciones en general. Entonces está denunciado como tal, como violación de derechos humanos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque él era en ese entonces el Estado, ¿no? Él representaba la voz del Estado. Ahora vamos a pasar a hablar cuál es el rol del Estado en este tema de derechos humanos. Siguiente, por favor. Ya, entonces el rol del Estado en los derechos humanos. Si bien es cierto, cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no todos los países firmaron y muchas veces los países que firmaron solamente fue como a consecuencia de, bueno, pues vamos a firmar porque ya no importa, pero en realidad muchos de estos derechos no se ven respetados en diferentes países, es por eso que se pueden ver diferentes desigualdades en diferentes países en la defensa de los derechos humanos, incluso ahora nada más con todo esto que está pasando en el tema del COVID. Había escuchado una noticia más, no he investigado más al fondo, de que Donald Trump había sacado a, ¿cómo se llama? A Estados Unidos del tema de los derechos humanos, asimismo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, asimismo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pero bueno, entonces, el rol del Estado, o sea, los estados que protegen, que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, que firmaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, tienen 3 roles importantes, que son respetar, proteger y garantizar. El tema de respetar significa que debe abstenerse a realizar interferencias indebidas, ya sea violencia policial, tortura, arrestos arbitrarios. Proteger, que debe prevenir, de que debe tomar medidas para prevenir el abuso de estos derechos, ya sea contra violencia doméstica, contaminación ambiental, entre otros. Y garantizar, que debe crear marcos legales e institucionales que permitan que los derechos humanos se garanticen, como por ejemplo, construir escuelas, aprobar leyes que prohíban los crímenes, entre otros. Aquí un claro ejemplo, por ejemplo, hace un par de años, 3 años, si no me equivoco, 4 casi, se derogó una ley que castigaba el tema de los crímenes de odio contra población LGTBIQ+. Justamente hoy es un día muy importante por el tema de que se conmemora esto, ¿no? Y justo tenemos hoy día una campaña, más tarde, a las 5 de la tarde, junto con Amnistía Internacional y 2 personas más pertenecientes a la comunidad trans, para hablar sobre los crímenes de odio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese entonces se castigaba y se reprimía el tema de la violación contra crimen de odio catalogado como tal, porque precisamente estos actos vienen a ser de tortura hacia esta población. Entonces ellos tenían una ley que defendía los derechos de estas personas
para que cualquier persona que cometa un crimen de odio como tal pueda ser enjuiciado, ¿no? Enjuiciado, que sea un delito, pero así fuerte y agravante. Más después de que sucedió todo esto con el Congreso, en ese entonces, hace como les estoy hablando de 3, 4 años, se derogó esta ley y pues ahora no tenemos una ley que prohíba este tipo de crímenes, cuando en realidad es deber del Estado hacer este tipo de leyes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer, sí está establecido el tema de violencia contra la mujer y violencia doméstica, en que basta que tú le des un día de discapacidad física a una mujer y esto lo van a ver y lo van a aprender en el tema de cuando ustedes lleven, porque yo supongo que van a llevar, eh, ¿cómo se llama? Medicina legal. eh, Cuando nosotros hagamos el acto médico legal y entonces esto demos los días de discapacidad física, a partir de qué día es ya un delito cometido como tal para una mujer, a partir de un primer día nada más. En cambio, para cualquier otra persona es a partir de los 14 días. Y pues en cuánto tiempo desaparece, no sé, un arañón, desaparece un golpe, un moretón, un hematoma. Entonces como que nosotros como médicos vamos a tener esa responsabilidad de definir este tipo de lesiones, ¿no? Y vamos a, prácticamente en nuestras manos va a estar el hecho de que si es un delito o no es un delito, si es enjuiciado o no es enjuiciado. Entonces es por eso que es importante el tema de este tipo de leyes que defiendan estas cosas, ¿no? Siguiente. Ahora ya les hablé un poco sobre lo que es derechos humanos y todo, vamos a pasar a la historia del comité. Nuestro comité se formó en 1983 como Comité Permanente de los Refugiados. Esto básicamente con el objetivo de llamar la atención por todas las personas desplazadas que habían sido desplazadas justamente en tema de las Primeras y Segundas Guerras Mundiales y que solicitaban esfuerzos de socorro, ¿no? Entonces, en 1995, el comité cambió de nombre a Comités Permanentes sobre los Refugiados y Paz, porque básicamente, más allá de atender a estas poblaciones desplazadas en general, también proponíamos el tema de la paz, ¿no? Y recién en el 2005, o sea, recién hace unos 15 años, el comité cambió de nombre a Comité Permanente de los Derechos Humanos y Paz, porque defender solamente el tema de refugiados era muy limitante, cuando en realidad nosotros defendemos el tema de derechos humanos en general, ¿no? Porque abarca diferentes poblaciones. Entonces ahora vamos a hablar sobre todas las poblaciones que nosotros nos enfocamos. Siguiente, por favor. Bueno, los objetivos. Entonces, primero que nada, hablando de los objetivos del comité. Nosotros, como ustedes sabrán, pertenecemos a la Organización Internacional a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina. Nosotros como Federación y FMSA Internacional y FMSA Perú, que pertenece a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina, lo que queremos hacer primero en nosotros como Scorpions es mejorar nuestros conocimientos en nosotros, que somos estudiantes de medicina, sobre los derechos humanos, la construcción de la paz, la respuesta humanitaria, la ley y violaciones de derechos humanos a nivel internacional. También nos proporcionamos de herramientas y habilidades para poder actuar de acuerdo a la ética y los derechos humanos, no solamente en nuestra vida diaria, sino también en nuestro ámbito clínico, porque nosotros nos estamos formando como médicos profesionales algún día y nos va a tocar trabajar con seres humanos. Entonces es importante que conozcamos el tema de derechos humanos. Todo esto lo hacemos mediante la creación de campañas, actividades, de construcción de capacidades, promoción, con el objetivo de cumplir nuestra visión de como comité permanente. También facilitamos el desarrollo de diferentes políticas y justo se lanzó el tema de ya las políticas institucionales que vamos a crear. Con SCORE vamos a hablar sobre el tema de discriminación en salud. ¿Qué hace este tipo de políticas? Este tipo de políticas representa la postura de nosotros como estudiantes de medicina. Aquí en IFIMSA Perú somos aproximadamente 25 organizaciones en 13 regiones a nivel nacional, o sea, solamente ustedes, los 20 que están aquí, no son las únicas personas, estudiantes pertenecientes a la federación que trabajan en la defensa de este tipo de políticas, ¿no? Entonces, estas políticas representan nuestra postura y nuestra voz de cómo es que nosotros tenemos que trabajar en la defensa de los derechos humanos en diferentes temas y pueden ser llegados a jurisdicciones nacionales, como por ejemplo tal vez algún día al Congreso, para que se pueda proponer alguna ley, porque precisamente no somos un grupo cualquiera de estudiantes, somos un grupo a nivel nacional, les estoy hablando de 25 universidades, de un montón de participantes en general, ¿no?
Colaboramos también con asociaciones pertinentes para que tenga que ver con la defensa y promoción de los derechos humanos y la paz. Por ejemplo, aquí tenemos bastante el tema de Amnistía Internacional, como les estoy mencionando, hoy ya tenemos una charla con Amnistía Internacional, va a estar la presidenta de Amnistía Perú, va a estar también la presidenta de Féminas Perú, que es una comunidad trans, y un médico activista de la organización trans. Entonces, colaboramos con diferentes organizaciones que pertenezcan y tengan como objetivo defender y promover el tema de los derechos humanos y la paz, ¿no? Entonces, dentro de todas estas organizaciones en general hay muchas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, con las que se está buscando el apoyo para trabajar. Siguiente. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? Ya les hablé sobre lo que es el comité, la formación y todo eso. Ahora vamos a hablar un poquito sobre nuestras áreas de enfoque. Siguiente, vamos a empezar así por orden. Primero que nada, vamos a hablar sobre poblaciones desplazadas, porque como ustedes saben, nos hemos formado como el Comité Permanente de Refugiados y Paz, entonces tenemos que saber hablar un poco sobre poblaciones desplazadas. ¿Alguien más, por favor? Entonces, en el tema de poblaciones desplazadas hay diferentes términos y definiciones que tal vez muchos de ustedes no conozcan, y si no, pues vamos a aprender aquí. Cuando una persona es migrante, cuando una persona es refugiado, cuando es un solicitante de asilo. Una persona migrante es la persona que toma la decisión de dejar su país con el propósito de mejorar su vida, ¿no? La persona refugiada es la que ha huido de su propio país para buscar asilo en otro lugar. ¿Por qué medida? Por temas de persecución, miedo y que se violenta prácticamente su vida y diferentes derechos, ¿no? Más no es lo mismo ser refugiado que, que un migrante o inmigrante, ¿no? Entonces, para que una persona sea refugiada y tenga el estatus como refugiado, tiene que haber una solicitud previa a nivel de la ACNUR, que es la asociación que trabaja por la defensa de estas personas. Entonces una persona que es un solicitante de asilo es una persona que ha dejado su país y ha aplicado el estatus de refugiado bajo los términos de la Convención de Refugiados. Sin embargo, aún su solicitud está siendo procesada y va a depender si es o no aprobada. Entonces, también tenemos a quiénes son las personas, los inmigrantes ilegales, personas que entran al país sin requerimientos legales de entrada, la población exiliada, personas que son deportadas de su patria, los apátridas, que no son considerados bajo ninguna nacionalidad, ningún estado, ninguna ley, los inmigrantes que van a vivir permanentemente en un país foráneo. Siguiente. Entonces, hablando de los desplazados internos, que es lo que pasó bastante en Perú en la época de los 90 también, eh, los desplazados internos van a ser personas que no cruzan las fronteras nacionales de su propio país, aún así estén sometidos a diferentes temas de violencia, incluso el mismo Estado es el que puede generar ese tipo de violencia en estas personas, pero ellos no migran como tal o no cruzan como tal las fronteras internacionales, sino que van a ser desplazados dentro de su propio país muchas veces y van a seguir bajo la protección y defensa de este país, aunque el país mismo sea el que genere este tipo de daños contra sus derechos humanos. Un ejemplo clarísimo es lo que pasa en la época de los 90. Muchas de las personas que vivían en la sierra y en la selva por el tema del terrorismo, tuvieron que emigrar acá en Lima, ¿no? Porque ya estaba mucho más agravado este tema de terrorismo que hubo. Entonces estos van a ser los desplazados internos. Siguiente. Ahora, hablando de refugiados, como les mencionaba, van a ser personas que huyen bajo temas de conflictos armados, temas de persecución, y justamente estas personas, eh, refugiados como tal, o sea, adquieren su estatus de refugiado y todo, y hubo una convención en la que se establecen los derechos básicos que estas personas refugiadas deben tener, y uno de estos es principalmente también el tema del principio de no devolución, que les voy a explicar en un momento. El tema de los migrantes van a ser personas que eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa, persecución o muerte, sino principalmente para mejorar su vida.
y también los migrantes reciben la protección todavía de su gobierno, más los refugiados, que se entienda esto, van a recibir la protección a nivel internacional por la convención esta que les menciono, que establece sus derechos básicos, y también sobre el país donde van a estar refugiados, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cómo es el tema del estatus de refugiado? Siguiente, siguiente. Y dale como 3 clics para que salga. Ya, entonces, como les mencionaba, eh, no solamente el hecho no sé, de salir de tu país como tal por algún tema de esto, te dice que ya tienes el estatus de refugiado, ¿no? Sino que tienes que mandar tu solicitud a la ACNUR y todo eso, ¿no? Entonces, este estatus de refugiado te brinda un privilegio a nivel nacional e internacional, como les mencionaba, porque se establecieron los derechos básicos para estas personas que puedan sufrir en algún momento este tema de violencia contra sus derechos humanos. Entonces se basa principalmente en el principio de no devolución. ¿Qué quiere decir el principio de no devolución? Que esta persona, mientras esté en este país sede de donde está siendo refugiado, no va a regresar o sea, el país que es sede no lo va a devolver al país donde todavía siguen siendo violentados derechos, porque se estaría atentando contra su vida, ¿no? Y van a tener los privilegios como tal, como les menciono, de adquirir a los derechos humanos básicos que brinde este país sede que los tiene. Entonces, esos son básicamente el tema del estatus de refugiado, ¿no? Siguiente. Sobre el tema de discriminación, que nosotros también lo tenemos. Siguiente, siguiente. Ya, entonces en el tema de discriminación es importante que nosotros sepamos, nosotros como SCORE hacemos discriminación a nivel general. Ya, o sea, defendemos que no haya ese tipo de discriminación a nivel general. Entiéndase, ya sea por sexo, raza, color, etnia, idioma, religión, opinión política, origen nacional, social, edad, discapacidad, posición económica, orientación sexual, entre otros. ¿Por qué motivo? Porque estas situaciones lo que hacen es generar exclusión, restricción o preferencia y atenta, ya sea directa o indirectamente, con el tema de los derechos de estas personas y la igualdad de oportunidades. Entonces, el tema por ejemplo, nosotros estamos haciendo nuestro policy document, nuestra postura a nivel nacional de SCORE Perú sobre el tema de discriminación en salud, en la que vamos a tratar el tema de discriminación hacia el personal de salud, así como el mismo personal de salud discrimina a diferentes poblaciones, entiéndase mujeres violentadas, población LGTBI, más ancianos, entre otro tipo de poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, abarcamos todo el tema de lo que tenga que ver con discriminación. Siguiente. También trabajamos el tema de sexualidad e identidad de género. Esto de aquí lo trabajamos bastante con el comité de SCORA. Siguiente. Ya, aquí es importante que nosotros conozcamos qué es identidad de género, qué es expresión de género y muchos términos que tal vez muchos no conozcan. ¿Saben por qué es importante que nosotros conozcamos? Porque no tenemos estadísticas específicas de los crímenes cometidos hacia estas poblaciones. ¿Saben por qué? Porque pues muchas de estas personas, incluso la prensa, incluso los policías, los efectivos policiales, al momento de uno hacer una denuncia contra alguna población LGTBIQ+, no define bien, no define como tal el tema de cuando una persona es gay, heterosexual, metrosexual, asexual, entre diferentes términos de la población LGTBIQ+. Entonces es importante conocer esto, ¿no? ¿Qué es identidad de género? Identidad de género es como te identificas tú en tu cabeza y piensas sobre ti mismo, si eres hombre, mujer o cualquier otro tipo de género. Expresión de género es como muestras tu género a través de cómo interactúas, vistes, actúas y la población percibe esta expresión de género en ti. El sexo sin al nacer, ya sea órganos medibles, cromosomas, hormonas, entre otros, ¿no? La atracción sexual y la atracción romántica, que no necesariamente siempre va a ser hacia la misma persona, sino que en realidad esto va a ser hacia diferentes personas en general, ya sea hombre, mujer o cualquier otro género con la que tú te sientas atraído en base a tu género, ¿no?
¿Por qué motivo? Porque pues aquí hay bastantes poblaciones que son asexuales, pansexuales, entre otro tipo de población dentro de la población LGTBI+. Siguiente. Siguiente. Ya. Ahí también. Siguiente. El tema de salud y derechos de los niños. El tema de salud y derechos de los niños es importante conocer. Si bien es cierto, nosotros como seres humanos nada más ya tenemos 30 derechos universales, los niños son, por decirlo así, una población vulnerable a que esos derechos sean defendidos. ¿Por qué motivo? Porque pues, ellos todavía tal vez no tienen la autonomía necesaria para tomar decisiones sobre su propia vida, más que viven todavía bajo la tutela, protección, ya sea de su cuidador o de los padres, ¿no? Entonces también se establece una declaración en la que se brindan específicamente aproximadamente 52 derechos para solo los niños. Dentro de estos 52, 10 son los 10 derechos humanos básicos, principios básicos de los niños, más los otros vienen a ser para diferentes organizaciones, para los padres o cuidadores, entonces como que abarca una totalidad de todo esto, ¿no? Pero en realidad estos derechos humanos como tal para los niños desenlazan de los 30 derechos humanos universales que todo ser humano debe tener. Y aquí está, pues, ¿no? El 20 de noviembre de 1989 se firmó como tal el Tratado Internacional de la Declaración Universal de Derechos Humanos del Niño. Siguiente. Aquí se pueden ver las diferentes violaciones que pueden cometer años, ¿no? El tema del maltrato y castigo físico, los niños que son hijos de víctimas de mujeres de violencia, el tema de la desigualdad del sistema educativo, el embarazo prematuro precoz, el matrimonio infantil, esto, los niños que sufren de bullying, los niños refugiados, el género, entre otro tipo de situaciones que pueden sufrir estos niños. ¿No? Siguiente. Ahora, hablando del tema de violencia basada en género, eso también lo trabajamos bastante con el comité de escora. Siguiente. El tema de violencia basada en género se define también en una convención en Beijing de 1995, que va a ser todo tipo de acto de violencia que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluidas las amenazas, coerción, privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o privada. Siguiente. Ahora, es importante que conozcamos aquí también, hay diferentes círculos de violencia, pero en realidad todos conllevan a otro, que es esto, ¿no? Más allá del tema de las definiciones y términos como tal. Todo empieza con el tema de la violencia psicológica. En la violencia psicológica van a ser las agresiones, palabras, injurias, calumnias, gritos, desprecios, humillaciones o cualquier otro tipo de situación que pueda minimizar la autoestima de la persona violentada. Después de violencia psicológica puede conllevar a una violencia física, que es la agresión cometida como tal, ya sea mediante golpes, empujones, patadas, bofetadas, y puede terminar esto en violencia sexual, que es todo acto de coacción hacia una persona a fin de que realice los actos sexuales sin que esta persona lo apruebe o prácticamente lo obliga a tener relaciones aunque esta persona no desee y no quiera, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué causa la violencia basada en género en la salud? Porque pues nosotros somos futuro personal de salud, vamos a tener nuestros consultorios, vamos a estar atendiendo en diferentes partes del mundo. ¿Y qué es lo que causa en general el tema de violencia? ¿Por qué es tan importante conocer esto, no? Porque van a haber infecciones de VIH incidentales, van a haber infecciones de transmisión sexual repetitivas, va a haber inducción al aborto, va a haber bajo peso al nacer, parto prematuro o de pequeño para edad gestacional en los niños que son prácticamente hijos por víctimas de violencia, el abuso de alcohol u otras sustancias, depresión en la persona violentada, suicidio o incluso puede terminar en ya lesiones o muerte por homicidio. Y en el caso de mujeres, feminicidios como tal, ¿no? Siguiente.
Ahora, aquí hay un cuadrito que ustedes pueden ver en la que hablamos específicamente sobre violencia contra la mujer. ¿Por qué es importante tocar el tema de violencia contra la mujer? Nosotros defendemos todo, o sea, protegemos el tema de violencia basada en género, o bueno, promovemos el tema de conocer sobre violencia basada en género, no solamente entre mujeres, sino en realidad en todo tipo de poblaciones, ya sea hombres, mujeres y población LGTBIQ+. Eh, E incluso nosotros como Scorpions tenemos una fecha conmemorativa que es el 19 de noviembre, que es el Día del Hombre, el Día Internacional del Hombre, en la que promovemos los modelos masculinos positivos, o sea, modelos masculinos que hagan un bien a nuestra sociedad. Específicamente pasamos al tema de lo que es violencia contra la mujer, porque una mujer es una población vulnerable en este tipo de sucesos, porque yo creo que todos aquí no somos ciegos, ni que no escuchamos las noticias, ¿no? Incluso el tema de violencia que está habiendo ahora, en cuarentena muchas mujeres tienen que vivir con su agresor, porque pues no tienen donde vivir prácticamente, ¿no? Entonces, nosotros como país, Perú, somos un país muy machista, somos un país muy feminicida, entonces tenemos que conocer y saber cómo actuar frente a este tipo de sucesos. Aquí pueden ver que cuando una mujer fue a buscar ayuda en estas organizaciones, una comisaría, un juzgado, la fiscalía, la DEMUNA, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Defensoría del Pueblo y un establecimiento de salud, sufrió maltrato físicamente en estas organizaciones. Se puede ver que en las comisarías hay hasta un 75, 76, 77% de maltrato hacia estas personas, en las que la misma policía le dice, pues, ay, seguro te lo merecías, o no hiciste esto, o no hiciste lo otro, o, porque, o cosas así, ¿no? Y la mujer muchas veces piensa y dice, pues sí, es mi culpa. Y hablando de establecimientos de salud, hay un 4.8, un 6.4, un 5.1% que definitivamente son cifras muy altas, incluso para nosotros como futuro personal de salud. A nuestros consultorios nos van a llegar mujeres víctimas de violencia. Cuando estemos en el SERUM vamos a presenciar ese tipo de actos. Y nos van a pedir a nosotros en algún momento hacer la acción médico-legal y vamos a tener que definir las lesiones. Y depende de nuestro juicio como médicos, esta persona violentada va a poder hacer su denuncia como tal porque se ha cometido un delito contra su propio cuerpo. Entonces, no es algo que no debamos conocer, sino es algo que debemos sí o sí saber y se los van a enseñar. Entonces, nosotros como futuro personal de salud no tenemos que ser parte de estas cifras que maltratan, ya sea a cualquier persona en general, pero específicamente en el tema de mujer. ¿Por qué? Pues porque es un tema eh, muy, muy tocado aquí en Perú porque somos un país machista. Siguiente. Entonces, muchas veces podemos decir qué puedo hacer o qué no hacer o cómo puedo actuar, ¿no? Eh, entonces, este de aquí es una guía de la Organización Mundial de la Salud en la que nos menciona cómo trabajar frente a una persona, mujer víctima de violencia. Eh, y ese es el apoyo de primera línea que nosotros podemos brindar. Tal vez sea el único apoyo que nosotros podamos brindar, porque tal vez esta mujer no regrese a nuestro consultorio por diferentes motivos, ya sea ella no quiera, ya sea haya muerto o cualquier otro motivo. Pero pues nosotros tenemos que saber actuar en nuestra primera línea de defensa. ¿Qué podemos hacer? Primero que nada, escuchar siempre de cerca, con empatía y sin juzgar. Yo creo que a cualquier persona sin juzgar, porque nosotros no somos quien para decirle específicamente a una mujer esto, ay, pero seguro te lo merecías, seguro no le cocinaste bien, seguro no hiciste esto, seguro no hiciste lo otro, qué sé yo, porque pues nosotros no tenemos por qué juzgar, ¿no? O decirle, pero ¿por qué no te vas? Te está golpeando, que no sé qué, o cualquier otro tipo de calificativo que podamos darle, ¿no? Porque pues esta mujer ya de por sí viene de un círculo de violencia generalizado en la que muchas veces se siente culpable y nosotros no tenemos por qué emitir juicios que pues no conocemos, ¿no? Que no sabemos. Cada uno tiene sus motivos. Entonces, siempre en el siguiente paso debemos evaluar, responder a todas las diversas necesidades y preocupaciones que pueda tener. Por ejemplo, el cuidado de los niños. Muchas mujeres no se van de su
círculo de violencia, no salen de ahí. ¿Por qué motivo? Porque pues tienen una responsabilidad tal vez con sus hijos, ¿no? No, pero ¿dónde voy a vivir? ¿Dónde va a quedar mi hijo? ¿Quién nos va a mantener? O qué sé yo, o muchas situaciones aquí en realidad. Entonces es importante que nosotros sepamos que pues una mujer no está con su violentador porque quiera, sino pues porque hay diferentes situaciones que puedan ocurrir que las deja quedarse ahí. Hay una regla hay una frase muy importante que yo leí que les quisiera compartir. Toda mujer debe esforzarse hasta tener un ahorro económico y una reserva emocional que le permita irse cuando desee irse, ya sea de algún vínculo o algún lugar. ¿Por qué motivo se menciona esto? Porque precisamente nosotros como mujeres tenemos demasiadas diferencias en el tema de acceso a trabajos incluso. Y hay bastantes estudios que respaldan esto, ¿no? Que somos prácticamente discriminadas por simplemente el hecho de ser mujer o que nos creen menos capaces. Nosotros hemos tenido que luchar por nuestros derechos a poder trabajar como mujeres y aún se sigue viendo esto en diferentes países, o sea, no es algo que no se dé. Debemos demostrarle a nosotros también como médicos que le entiendes, que le crees y asegúrale que no tiene la culpa. Porque una mujer no es que quiera estar en ese círculo de violencia, porque pues hay diferentes motivos, ¿no? Que puedan suceder que la obliguen a quedarse. Siempre se debe discutir un plan para protegerse de algún daño mayor si la violencia ocurre nuevamente. ¿Por qué motivo? Porque puede ocurrir, como les menciono, primero es el tema de violencia psicológica, luego el tema de violencia física y luego el tema de violencia sexual. Y puede acabar incluso en feminicidio, homicidio como tal de cualquier persona, ¿no? Debemos siempre, y esto es lo más importante tal vez, brindarle apoyo de dónde puede contactar información, servicios o apoyo social en la que ella pueda irse, ¿no? Porque a veces ella piensa que no tiene a dónde ir o qué sé yo, cuando en realidad hay muchas líneas de apoyo que tal vez puedan servirle. Entonces, con que nosotros hagamos esto bien, ya estamos tal vez salvando a una mujer que nos pueda llegar en algún momento, ¿no? Siguiente. Bueno, ya. Y esto de aquí, para terminar esto de aquí, creo que para todos en general, no solamente para el tema de mujeres o el tema de personas víctimas de violencia, sino como futuros médicos debemos saber que nosotros debemos atender a nuestros pacientes prestando toda nuestra atención, escuchando realmente sus preocupaciones y siempre con cuidado y con respeto, porque precisamente son seres humanos y no se merecen menos de lo que nosotros podamos darle a estas personas, ¿no? Yo sé que muchas veces si les va a tocar o no sé si les ha tocado, a mí me ha tocado conocer doctores que ni siquiera quieren atender a sus pacientes, como que los hacen esperar hasta por las puras, hasta que se acabe su hora y les sacan cita para otra vez, o incluso los hacen pasar y ni siquiera los miran, solo escriben en la historia clínica y no los revisan, pero en realidad con que le demos, no sé, unos 10 a 15 minutos de calidad en la que nosotros sepamos discernir mediante nuestro juicio como médicos, y enfocarlo directamente a la patología en la que podamos trabajar con nuestros pacientes, pues obviamente ya estamos haciendo mucho, siempre con cuidado y con respeto, porque es un ser humano el que viene a tratarse con nosotros, ¿no? No estamos atendiendo máquinas, no estamos construyendo edificios, ni nada, o sea, son personas que en algún momento van a necesitar ese apoyo, al igual que en algún momento nosotros incluso seamos el paciente o alguno de nuestros familiares, ¿no? Siguiente. Ya, también trabajamos el tema de desastres. En el tema de desastres, dale nomás, es importante conocer cuál es la definición de emergencia y cuándo es un desastre. En una emergencia nosotros podemos actuar y responder mediante el uso de recursos que nosotros tenemos disponibles para esa emergencia. Más en un desastre, estos recursos que nosotros teníamos ya se encuentran inhabidos, ya no están disponibles y genera mayor demanda de organización y recuperación. Aquí trabajamos, por ejemplo, en los SCORE meetings o en los SCORE o en las sesiones de SCORE de Lago. ¿Cómo se llama? Trabajamos con diferentes ponentes que puedan explicarnos un poco más sobre el triaje en emergencias. Ustedes saben que hay colores
eh, verde, amarillo, rojo, negro, para clasificar en una, cuando hay atención en un desastre, cuando ya no se encuentra esta gente, cuando genera mayor demanda de reorganización y recuperación. También trabajamos con cursos así con bomberos en los que nos puedan enseñar a clasificar y con diferentes situaciones en general en tema de emergencias y desastres, ¿no? Siguiente. En la ética y derechos humanos en la salud. Siguiente, por favor. Nosotros trabajamos ética y derechos humanos en la salud bastante con el comité de SCOME también, porque pues es importante conocer. Entonces, en el tema de ética, como les mencionaba al inicio, con el tema de la Segunda Guerra Mundial, más que todo, de la primera no conozco mucho, pero más con el tema de la Segunda Guerra Mundial, hubieron bastantes violaciones por parte de médicos que hicieron experimentos en humanos. Entonces hubieron juicios, los juicios de Nuremberg, que hablaron sobre las violaciones de derechos humanos en estas personas, ¿no? El juicio a los doctores, en las que salió el comunicado, no, bueno, salió el código de Nuremberg, en las que se prohíben uh, ¿cómo se dice? Las experimentaciones en seres humanos, o se brindan las pautas y leyes para cómo es que se tiene que realizar ese tipo de experimentos, ¿no? Entonces, aquí también viene bastante el tema de la Declaración de Helsinki, los principios bioéticos y muchas cosas. Entonces, es importante que nosotros conozcamos los principios bioéticos y van a llevarlos, si es que no lo han llevado en algún momento, el tema de los principios bioéticos, porque es importante que nosotros conozcamos esto. Entonces, ¿qué es beneficencia, maleficencia, autonomía y justicia? El tema de beneficencia va a ser la relación médico-paciente que nosotros tengamos con nuestros pacientes, en la que siempre tenemos que buscar el bien para nuestros pacientes. La autonomía es lo que nuestro paciente puede decidir sobre su tratamiento, si ya sea si quiere tratarse con nosotros, si no quiere tratarse con nosotros, si quiere recibir tal o tal tratamiento, si quiere abandonar o tal cosa. O sea, nuestro paciente tiene toda la autonomía de decidir lo que él desee para su cuerpo, más allá de nuestro juicio como médico. Justicia, que debe ser una justicia equitativa, más no igualitaria, porque, y esto viene brindado por la sociedad, en la que la justicia debe ser, como les mencioné, equitativa. ¿Por qué motivo? Porque si a todos les damos lo mismo por igual, muchas personas necesitan aún tienen mayores necesidades. Entonces no estaríamos no estaríamos brindando el apoyo necesario, sino que no, dejaríamos aún con brechas las desigualdades. Por eso es que se debe dar a cada persona lo que se necesita, no a todos por igual, sino que sea de manera equitativa. No maleficencia, en la que el médico nunca debe buscar hacer el daño, nunca nosotros debemos buscar hacer el daño a nuestros pacientes. Creo que si estudiamos medicina precisamente es por eso, ¿no? Porque no buscamos hacerle daño a nuestros pacientes, ya sea con cualquier tipo de investigación científica, como lo que pasó en las guerras mundiales que hubieron, ¿no? Entonces esos son los principios bioéticos. Siguiente. El tema de salud mental lo trabajamos bastante con el comité de SCOF. Siguiente. El tema de salud mental es un tema muy importante que nosotros conozcamos y sepamos y trabajemos de manera como tal, porque está muchas veces minimizado la importancia de la salud mental. Yo creo que ahora con esto de lo que está pasando en la cuarentena, se está viendo que han aumentado las enfermedades de salud mental. Muchas personas que en algún momento no sufrieron ni siquiera de temas de ansiedad están padeciendo esto con el tema de la cuarentena que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes y puede afrontar las presiones normales de la vida y puede trabajar de manera productiva, fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. No hay ningún grupo inmune a sufrir de alguna enfermedad de salud mental, más sí hay grupos vulnerables, como por ejemplo mujeres víctimas de violencia, migrantes, refugiados, poblaciones indígenas, mujeres maltratadas, entre otro tipo de poblaciones, ¿no? Siguiente. Ahora, nosotros como futuro personal de salud tenemos que darle la debida importancia a la salud mental porque pues muchas veces nuestros pacientes van a tener enfermedades de salud mental. No es una enfermedad que se vea limitada solamente a personas que puedan tener esos trastornos como tal,
sino que hay personas con cáncer que tienen enfermedades de salud mental, depresión, ansiedad, entre otras cosas. Hay personas con hipertensión arterial que tienen enfermedades de salud mental. Hay personas con VIH que tienen enfermedades de salud mental. Entonces va a estar en todo, en general, el tema de salud mental en base a cualquier enfermedad, patología que nosotros estemos tratando. Y es importante que conozcamos cómo poder trabajar en esto. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, el 12.5% de personas a nivel mundial sufre de problemas de trastornos de salud mental, siendo esta cifra mayor que enfermedades cardiovasculares o enfermedades como el cáncer. 450 millones de personas se ven afectadas, lo cual dificulta gravemente su vida. Entre el 35 y 50% no recibe tratamiento o si lo recibe no es el adecuado. Más de 300 millones de personas en el mundo viven con depresión, siendo el trastorno mental que más afecta junto con la ansiedad, y cerca de 800 millones se suicidan cada año, siendo la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad. Siguiente. Entonces, en nosotros que somos estudiantes de ciencias de la salud, ¿cómo está nuestra salud mental? Nosotros, por ser estudiantes de ciencias de la salud, nada más, ya somos un grupo vulnerable en algún momento sufrir de algún problema de salud mental. ¿Por qué motivo? Porque pues la carrera es demandante, más allá de tener nuestros 800.000 años de estudio, tenemos una vida social, tenemos una vida familiar, una vida emocional y un montón de cosas en general que podamos pasar. Pero pues el tema de salud mental y nosotros estudiantes de ciencia de la salud somos una población vulnerable. Hay porcentajes y pueden acá ver las cifras de que hay estudiantes de medicina que han tenido ideación suicida, intento suicida, indicadores de conducta antisocial y riesgo de abuso de sustancias también, ¿no? Siguiente. Entonces, como yo siempre les menciono aquí a todos los lords, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué sabes sobre ti? ¿Qué no sabes sobre ti? Y más ahora con el tema de cuarentena, ¿no? Siguiente. Aquí hay una tabla y les van a enseñar, si es que no les han enseñado ya, pero les van a enseñar en algún momento de su vida, cuando lleven psiquiatría o incluso solamente psicología, porque pues, son cursos que están en nuestra currícula, yo creo, ¿no? Esto es una tabla donde están hay 9 como que puntos específicos para identificar si nosotros tenemos algún síntoma depresivo. Son criterios diagnósticos de depresión mayor. Yo pongo esto siempre porque pues hay dos, ¿no? Para solamente un periodo de depresión, como para un trastorno de depresión como tal. Sin embargo, son muy parecidos, solamente que este es como que más específico, tal vez yo siento. Entonces, dentro de todos estos 9 que están aquí, el tema de que tenga 5 de los siguientes síntomas presentes a continuación, ya te pueden estar indicando que tal vez tienes algún trastorno o alguna enfermedad de salud mental en general. Recalcando como base siempre el 1 y el 2. El 1 y el 2, que es el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días. El 2, la disminución importante de interés o placer por hacer todas las cosas o casi todas las cosas de actividades que tengas durante todo el día. El 3, la pérdida importante de peso sin hacer dieta o el aumento de peso o la disminución del apetito casi todos los días. El insomnio, que creo que todos lo han experimentado ahora en cuarentena, que muchas veces nadie duerme, creo. O la hipersomnia, la agitación o retraso psicomotor casi todos los días, la fatiga o pérdida de energía casi todos los días, el sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva, inapropiada casi todos los días, la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o tomar decisiones casi todos los días, y los pensamientos de muerte recurrente, no solamente el miedo a morir, sino las ideaciones suicidas recurrentes sin un plan determinado o intento suicidio como tal, con un plan ya llevado o con un plan específico de hacerlo, ¿no? Siguiente. Entonces, yo siempre les digo y se los menciono a ustedes también, primero, nosotros, creo que nadie más que nosotros para identificar cómo nos sentimos, si estamos bien o no estamos bien o no nos sentimos bien.
Entonces, primero siempre debemos aprender a identificar cómo nos sentimos, aprender a identificar si pues estoy durmiendo bien, no estoy durmiendo bien, si me pongo a llorar a cada rato, no me pongo a llorar a cada rato, si me siento bien, si tengo, o sea, si estoy feliz haciendo lo que hago o no, o hago las cosas por hacer, o qué sé yo. Entonces siempre primero aprende a identificar tus síntomas, tú, solamente tú sabes cómo te sientes. Segundo, no guardes silencio y comparte tu carga con el cuerpo. ¿Por qué motivo? Porque mientras eh, más puedas decir que no estás bien, porque muchas veces nosotros pensamos que pues podemos solo con todo y no está mal pedir ayuda, porque en realidad creo que pedir ayuda es como que pues sabes y eres consciente de que lo necesitas, ¿no? No guardes silencio, porque mientras más apoyo tengas, va a ser mejor, ¿no? Compartir tu carga. Tercero, recuerda tu humanidad, porque pues somos seres humanos, cometemos muchos errores, no somos perfectos, no somos dioses. El hecho de que suframos o no de cualquier otra cosa, o sea, no somos seres humanos, recuerda tu humanidad. Si en algún momento, no sé, en algún momento no, estamos trabajando y pues se muere nuestro paciente, pues nosotros no somos Dios para decir, pues sí, tenía que salvarlo, o es mi culpa, o qué sé yo, porque mientras tú sientas que has hecho todas las cosas bien, pues eso, ¿no? Recuerda tu humanidad. Quinto, busca ayuda en un profesional, porque nadie más que un profesional te va a poder ayudar en verdad. No es lo mismo contarle a tu papá, a tu mamá, a tus amigos cómo te sientes y escuchar lo que quieres escuchar porque ellos te conocen, a un desconocido que nunca te ha visto en su vida y le vas a contar cómo te sientes y te va a decir, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, qué sé yo. Sexto, no desestimes ninguna opción, porque ir al psicólogo, ir al psiquiatra, hacer lo que te venga en gana para sentirte bien, ya sean técnicas de meditación, mindfulness o cualquier cosa, no es malo, porque en realidad todo te está ayudando. No desestimes ninguna opción. Ir al psiquiatra o al psicólogo no debe ser un tabú, no debe decir estoy loco, qué sé yo, no, sino creo que es el acto de amor propio más puro que puedas tener, porque sabes que necesitas ayuda. Séptimo, ninguna condición física o mental nos define. No porque yo tenga una enfermedad de salud mental quiere decir que yo soy una mala persona, que soy una mejor persona, que soy una buena persona o cualquier otro tipo de cosas. Nosotros, ninguna condición física o mental nos define. Entonces siempre tengan en claro, chicos, de verdad espero que todos se encuentren bien de salud mental y más en temas de cuarentena porque pues está muy fuerte la situación, pero pues igual y saben, y todos los lords saben, que nosotros acá en Discord somos un grupo de apoyo entre nosotros. Ellos tienen información de dónde buscar ayuda, yo les paso siempre de dónde pueden encontrar ayuda. Hay bastantes organizaciones del Estado para poder hacer llamadas gratuitas incluso y recibir ayuda psicológica, psiquiátrica, lo que deseen. Y siempre se está pasando esa información para que ustedes también sepan, ¿no? Entonces en sus grupos como que pueden brindarse apoyo entre ustedes mismos. Siguiente. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro eje principal? Siguiente. Las poblaciones vulnerables. ¿Y quiénes van a ser las poblaciones vulnerables? Pues cualquier tipo de persona en la que se vea que sus derechos no son respetados, incluidos el tema de acceso al servicio a la salud, como por ejemplo las personas indígenas, poblaciones con habilidades diferentes, adultos mayores, población LGTBIQ+, las mujeres, como ya se los venía mencionando. Siguiente. ¿Cuál va a ser el principal problema con estas poblaciones vulnerables? Es que primero que nada no sabemos nada acerca de ellos, no sabemos cómo hacerlos llegar a los sistemas de salud, no sabemos cómo tratar convenientemente con ellos. Siguiente, siguiente, siguiente. La de Teresa ahí. No sabemos cuáles son sus necesidades, no sabemos cómo interactúan, no sabemos cómo romper el prejuicio tanto en estas poblaciones como en la sociedad en general. Siguiente. ¿Cómo podemos reaccionar frente a estas poblaciones? Primero que nada, aumentando la comprensión sobre las poblaciones vulnerables, en todos en general, nosotros mismos, porque creo que muchos de nosotros no conocemos también el tema de poblaciones vulnerables, y en general en la sociedad. ¿Cómo hacemos esto? Con la creación de cursos, campañas, sensibilización acerca de estas poblaciones, y también inmiscuirnos en sus comunidades cuando pues todavía no había el tema del COVID y podíamos hacer campañas presenciales, pero igual lo vamos a seguir haciendo en un futuro. Siguiente. ¿Y qué acciones podemos tomar para promover y defender los derechos humanos en nosotros como Scorpions, como pertenecientes a la Federación Internacional de Estudiantes de Medicina
y las personas que me están escuchando aquí. Siguiente. Nosotros como federación pertenecemos a diferentes entidades, entre estas la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas. Entonces se plantearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, que son los que están aquí presentes, ¿no? Entonces, nuestras actividades, todas nuestras actividades tienen un fin, tienen un porqué en la defensa y la promoción de estos objetivos de desarrollo sostenible. Les voy a mencionar con cuáles trabajan los diferentes comités y luego les voy a mencionar los que trabajamos nosotros como SCORP. El 3 lo trabaja bastante el comité de SCOF porque es salud y bienestar. El 4, educación de calidad, porque es el comité de SCOME, porque vela por la educación. El 5, igualdad de género, que lo trabaja bastante el comité de SCORA, que es salud sexual y vida reproductiva. Y pues nosotros, principalmente, en realidad, todos ya, pero pues nosotros el 16, ¿no? Paz, justicia, instituciones sólidas, porque nosotros somos el Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz. Entonces, salud y bienestar, el objetivo número 3 definitivamente también. ¿Por qué? Pues porque promovemos el tema del derecho a la salud, el tema de derecho, hablamos y nos enfocamos en uno de estos temas que ya les estaba hablando, que es salud mental. El objetivo número 4 también, porque es el tema de educación de calidad, en la que promovemos el derecho a la educación. El 5 y el 10, reducción de desigualdades, igualdad de género, porque también trabajamos con población de, ya sea discriminación, violencia basada en género, entre otro tipo de situaciones de sexualidad o todo lo que tenga que ver con igualdad de género, también lo trabajamos nosotros, como lo han podido ver y se han dado cuenta. Ahora, el 6, agua limpia y saneamiento, también definitivamente porque trabajamos con todo lo que tenga que ver con medio ambiente. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida y ecosistemas terrestres. El 7 incluso también podríamos trabajar, que es energía saludable, asequible y no contaminante. El 15, ciudades y comunidades sostenibles. O sea, en realidad podemos trabajar con, si queremos, hasta, o sea, todos, en realidad, todos los objetivos de desarrollo sostenible podemos trabajar nosotros como Scorpions. Justo ha habido una, no sé si todavía sigue abierto, pero sí, por favor entren a la página de Score Perú en Facebook y hay un concurso en la que se están planteando las diferentes actividades que ustedes puedan plantear en la pro y defensa de estos objetivos de desarrollo sostenible. Han lanzado 4 objetivos de desarrollo sostenible. De estos 4, 3 son para Score. O sea, ya con eso les digo todo. Nosotros estamos en todo. Podríamos, si queremos, conquistar el mundo de IFMCA y decir, pues, Score, y ya no IFMCA, pero pues somos muy humildes. Entonces, estamos metidos en todo porque el tema de defender los derechos humanos como tal ya nos da la base para poder abarcar todo tipo de población que queramos, poblaciones vulnerables en las que se defendan estos, ¿no? Entonces, en realidad el comité de SCORP está en todos, somos un comité demasiado importante, no solamente que viene y da abrazos o qué sé yo, ¿no? Yo creo que ustedes mediante esta charla han podido conocer y darse cuenta de que pues sí, es cierto. Siguiente. Ya vamos a acabar. Entonces, a nivel internacional, ¿cómo estamos conformados? Siguiente. A nivel internacional, ese es el Score International Team, que está formado por Mahmoud, que es el Score Director, Tammy Yu, que es la Liaison Officer, que es la que se encarga de las organizaciones externas a nivel mundial, así como les vengo diciendo, por ejemplo, Amnistía y otro tipo de organizaciones que trabajan en la pro y defensa de derechos humanos y paz. Luego tenemos a los 5 directores regionales, nosotros estamos divididos en 5 regiones, que son África, Mediterráneo, las Américas, Europa y Asia. Entonces, nosotros pertenecemos a la región de las Américas. Tenemos a Ana Paula Cia, que es la actual presidenta de AEMPI, que es otra NMO de Ecuador, así como nosotros somos IFINSA Perú, AEMPI es Ecuador. Entonces, como que ellos son como que los jefazos, ¿no?, a nivel mundial. Siguiente. Ahora hay 2 eventos importantes a los cuales cualquier Scorpion del mundo puede acceder, que son el Ghost Corp y el Score Camp. El Ghost Corp lo que hace es un intercambio durante un mes para cualquier Scorpion del mundo en la que pueda hacer un intercambio de labor social en el país sede, ya sea en una comunidad o en una ONG, y se trabajan durante todo un mes
solamente temas enfocados a SCORE en la defensa y protección de esta ONG o comunidad con los temas de SCORE. El SCORE Camp es un campamento que dura una semana en la que te formas como entrenador especializado en derechos humanos y en diferentes temas lo que tenga que ver con SCORE. Por ejemplo, tenemos el Teenager T, que es el Training in Human Rights Training. Yo me gradué en Colombia en el 2017. Luego tenemos el ETDM, que es el International Disaster Medicine, que es esto para todo lo que tiene que ver con emergencias y desastres. Tenemos el Peace and Conflict, el Humanitarian Law y uno más que no me acuerdo cuál es. Entonces, como que todos los tópicos enfocados de SCORE que les he podido mencionar, como que tienen así como que su entrenamiento. Son 5 los trainings que hay. Y bueno, pues todos estos son los trainings que hay a nivel mundial. Ahorita, actualmente en SCORE Perú contamos, claro, en SCORE Perú contamos con aproximadamente, no, si no me equivoco, 15 a 20 entrenadores especializados en derechos humanos y paz. Entonces también pueden solicitar en algún momento algún entrenamiento por parte de estos, ¿no? Siguiente. También tenemos programas a nivel internacional en la que los programas lo que hacen es esto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si ustedes realizan una actividad enfocada en emergencias y desastres, hay un database score a nivel mundial en la que podemos agendar esta actividad que tú has realizado para que en este programa, y pues no sé si algún país pues, quiere hacer tu actividad, buscan el database y dice, uy, esto me es importante, no sé, lo hizo Claudia, por ejemplo, ¿no? Claudia Choque, que es aquí nuestra Lord. Entonces ahí está como que su número y todo, y se contacta y te hablan, pues no sé, de Suecia. Y te dicen, hola Claudia, ¿cómo hiciste este programa? Esta actividad quisiera hacerlo yo también. Entonces como que es los programas, ¿no? Todos los programas están como que tienen como que su database de cada actividad que se pueda realizar y ahí se meten todas las actividades a nivel mundial para que ustedes también puedan en algún momento si quieren acceder a esta de aquí para ya sea hacer las actividades o incluso poner sus actividades para que a nivel mundial lo puedan realizar. Siguiente. Y bueno, pues con eso termino. Ese es el Score International Team. Yo soy Leslie González, la actual NOR. Que tenemos a Carlos Abalaga, que es nuestro asistente de desarrollo de CIEM, Arequipa, a Silvana Taipe, que es nuestra asistente de abogacía, que es de Socio USMP, a Cintia Castillo, que es nuestra asistente de gestión de IFIN Sao Paulo, a Jocelyn Jacinto, nuestro asistente de actividades, que es de Socio SMP también. Entonces, ese es todo el team, ese es el comité de SCORE, espero que les haya gustado, si tienen alguna duda yo los leo, respondemos por aquí alguna cosa. Antes de que me pase a retirar, y pues hacerles la invitación en general a que participen de todas las actividades que su LORP haga, de todas las actividades que hayan a nivel nacional, vean nuestras páginas de Facebook, de Instagram, para que se enteren de todo lo que estamos haciendo. Y justamente hoy día, también dentro de 40 minutos, tenemos esta charla con Amnistía, como les estaba mencionando, para conocer sobre el tema de los crímenes de odio y población LGTBI, más si alguno de ustedes está interesado, ¿no? Entonces los leo, los escucho, Claudita. Sí, chicos, gracias, Leslie. Sí, chicos, hacerles recordar que tenemos una actividad ahora dentro de unos 40 minutos aproximadamente en el link de Facebook del Scorso Semi. He compartido el link para que puedan inscribirse en el foro de inscripción. Gracias, Leslie, por la ponencia.